Feliz sábado. Gracias. Veo caras conocidas, aunque hace una semana que no los veo, ¿sí? Esta semana no estuve en el IAMO, saben que estoy de capellana ahí, pero me tocó estar dando la semana de oración en Avellaneda. Así que abandoné un poco el IAMO, los extrañé, ¿sí? Es re diferente a Avellaneda a lo que es Morón, pero igualmente los extrañé bastante. Yo le decía a Moni. Moni me decía cuando me vio, ya tu cara no la reconozco, dice. Pero bueno, espero que me reconozcan el lunes, si no va a haber problemas. ¿Cómo andan, hermanos? ¿Bien? ¿Sí? ¿Seguro que andan bien? Porque no me convenció su bien. ¿Cómo andan? ¿Bien? ¿Sí? ¿Con calor? Sí, el día está bastante raro, ¿no? Muy húmedo. Recién la historia que contaba Missy decía, ¿no? Tenemos un rey. Y así como a los chicos, nosotros también tenemos que recordar que tenemos un rey, ¿no? Cada vez que el enemigo nos tiente o nos mande algunas flechas, recordar eso. Estaba escuchando el Probad y Bet, ya que nosotros no lo podemos ver porque estamos de espalda, pero hablaba acerca de la fe, ¿no? Del hecho de decir avanzar igual por fe. Yo decía, bueno, algo se relaciona con el tema que preparé para esta mañana. Quiero que abramos nuestras Biblias en Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18. Ustedes saben que a Jeremías, ¿cómo se lo conoce comúnmente? El profeta llorón, ¿no? Yo me siento identificada, no por ser profeta, sino porque soy muy llorona, ¿sí? Pero bueno, Jeremías dice que era el profeta llorón, así se lo conoce. Y el capítulo 18 habla más que nada, hace como una comparación, ¿no? Ustedes saben que Dios se compara con muchas cosas y una de las comparaciones más comunes es con el alfarero. Y acá dice lo siguiente: palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, levántate, vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. El alfarero estaba trabajando, ¿no? Estaba armando una vasija, y de pronto la vasija se echó a perder. Si Dios es el alfarero, ¿quiénes somos nosotros? La vasija. Y estando en la mano de Dios, ¿será que a veces nos echamos a perder? ¿Será que a veces, no como esta vasija que era moldeada, no tenía vida, pero nosotros con nuestra vida, con nuestras decisiones, a veces decidimos no ir para donde dice el alfarero, no tener esa forma, no acatar todo lo que dice él, y a veces nos echamos a perder? Esa es la introducción, ¿no? No pierdan Jeremías 18, si ustedes quieren dejarlo marcado porque vamos a volver. Yo le quiero hablar de un personaje en esta mañana. Un personaje que cuando decimos el nombre, muchos dicen, no sé si le pondría a mis hijos ese nombre. Ustedes saben que en la Biblia hay muchos nombres, ¿sí? Nombres muy bonitos y otros nombres que son re difíciles de pronunciar. Y otros nombres que uno dice, no le pondría a alguien ese nombre ni que me paguen, ¿sí? Aunque es un nombre bonito, que es Judas. Sí, a mí no me parece tan bonito, pero por ejemplo a mí sí le parece re lindo el nombre, ¿sí? Judas era una persona, Judas Iscariote, ¿no? Que fue uno de los discípulos de Jesús. Y quiero que vayamos al momento en que Judas se acerca a Cristo y le dice, quiero seguirte. Porque ustedes saben que Jesús no es que lo fue a buscar a Judas, ¿sí? Jesús no se acercó y le dijo, bueno, Judas, mirá, vi cómo eras y a mí me interesa que vos seas parte de mis discípulos. No, Judas se acercó a Jesús. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 8. Es interesante porque no sé cuántos de nosotros, si Judas se hubiese acercado, o si se acercara en este momento un Judas, alguien con las características, si de Judas no sé cuánto lo recibiríamos en la iglesia y lo votaríamos para anciano, para director de actividad misionera, no sé cuántos estaríamos de acuerdo con eso. Sin embargo, hay que probar, hay que ver, ¿no? A veces puede que sí, pero muchas veces los prejuicios quizás no nos dejarían. Sin embargo, Jesús, que conocía el corazón, que Jesús conocía justamente quién era Judas y lo que iba a hacer, dio una oportunidad. Pero fíjense en lo que dice, capítulo 8 de Mateo, versículos 18 al 22. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas,
las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y hasta ahí. ¿Sí? Después se acerca otro. ¿Dice acá que era Judas? No, dice un escriba. Pero Elena de White sí lo dice. ¿Sí? En Conflicto y Valor, la página 255, dice que ese escriba que se acercó a Jesús no era otro que Judas Iscariote. ¿Sí? Era alguien que tenía estudio, era alguien que tenía una posición. Y se acerca a Cristo y le dice, te voy a seguir donde quiera que vayas. Y Jesús, conociendo el corazón, conociendo las intenciones, le dice, mira, las aves del cielo tienen incluso nidos. Sí, las zorras tienen un lugar donde estar. Pero el Hijo del Hombre, o sea, yo, no tengo donde recostar ni siquiera mi cabeza. Jesús trató de frenar o trató de decirle a Judas, lo que vos estás buscando no lo vas a encontrar acá. Sin embargo, Jesús le dio un lugar. Y me gusta porque la cita esa de Elena de White dice, Jesús trataba de tenerlo lo más cerca posible, de manera que él viera la compasión de Cristo, viera el carácter de Jesús, y quizás de esa manera él tratara de imitar a Jesús y no irse a otro lado. Muchas veces, hermanos, nos encontramos en diferentes situaciones y si cada uno se pone a pensar cómo conoció a Cristo, ¿dónde estabas cuando te acercaste a Jesús? No creo que todos vengamos de cuna, ¿no? De que nos criamos en un hogar adventista o en un hogar cristiano. En mi caso no fue así. Yo conocí a Cristo a los 9 años, ¿sí? Y uno dice, bueno, es bastante chiquita. Sí, fue cuando era chiquita. Me acuerdo que hubo una carpa, vieron que antes la iglesia hacía las cosas evangelísticas, ¿sí? Las campañas en carpas. Bueno, se instaló una carpa en Villa Gobernador Galvez, que es de donde yo soy. Yo nací en Rosario, pero me crié en Villa Gobernador Galvez. Y se hizo esa carpa. Y me acuerdo que mi hermano, que está antes que yo, me lleva 10 años, yo soy la más chiquita, iba a la carpa con la esposa. Y como toda hermana chica, los que tienen hermanos chicos quizás se sientan identificados, ¿sí? Toda hermana chica, ¿qué quiere? ¿Ir a dónde va? El hermano, ¿sí? O la hermana. Y yo era bastante caprichosa, sigo siendo un poco caprichosa, pero era más todavía. Y entonces le hinchaba a mi hermano y le decía, yo quiero ir, llévame esta noche, llévame. Tanto le hinché que mi hermano me llevó. Y llegué a la carpa y lo que más me gustó de la carpa, me acuerdo que fueron los cantos, ¿sí? Eran esos cantos de antes, ¿sí? Que es sube hasta el cielo y lo verás, que sí, canto de alegría, todos esos cantitos clásicos, ¿no? Pero a mí me gustaron mucho. Entonces, sí, seguí yendo, ¿sí? Seguí hinchando a mi hermano y me siguió llevando todas las noches. Y una instructora bíblica graduada en la UAP me enseñó la Biblia y a los 10 años me bauticé, ¿sí? Al año siguiente, el 4 de junio, hace poquito, esta semana cumplí años de bautizada, 21 años desde que me bauticé. Pero yo no era adventista, mi familia no lo era. El único que lo era mi hermano que estaba en la UAP estudiando. Mis papás jamás se convirtieron finalmente. Mi mamá hasta el día de hoy, no. ¿Sabe? Ella enseña, entrega Biblias, entrega estudios bíblicos, revista, le da a la gente la dirección de la iglesia, pero ella no va, ¿sí? Y a veces nosotros si pensamos, ¿dónde estábamos cuando Cristo nos llamó? Quizá nos acercamos como Judas. Quizá pensábamos que en la iglesia íbamos a encontrar algo diferente. Y empezamos a caminar con Cristo y nos dimos cuenta que había cosas que no eran tal cual nosotros pensábamos. Judas era sincero, dice Elena de White. Dice que él realmente amaba a Cristo, que él realmente quería ser su discípulo, ¿sí? Y a veces pensamos, no, seguramente desde el principio pensó en traicionarlo. No, Judas empezó a caminar con Dios, ¿sí? Era como esa vasija en mano del alfarero. Pero de a poco, ¿qué pasó? Se fue deformando. Y vamos a ver un incidente en la vida de Judas, ¿sí? De Cristo. Si vamos a Juan, capítulo 12. En la UAP conocí una persona, ¿sí? Que estaba estudiando teología, no era argentino, era extranjero, y yo me llevaba bastante mal. ¿Vieron esas personas que uno conoce y no te caen desde el principio? O sea, uno no lo conoce bien ni nada, simplemente lo mirás y vos decís, no hay piel, no hay feeling con esta persona, ¿sí? Bueno, él era mi compañero de teología, solo que unos años más avanzado. Pero éramos, como la facultad de teología es chiquita, somos todos compañeros y todos nos conocemos. Y era este tipo de persona que
preguntan algo y salta, y está ahí, ¿sí? Que hay una fiesta y siempre hace algo para llamar la atención. No pasa desapercibido, ¿sí? Que tiene que dar su opinión siempre. Y los que me conocen saben que yo doy mi opinión siempre, ¿sí? Me pregunten o no, yo opino. Pero chocaba mucho con él por ese tema, justamente. Y aparte, para mí era una persona agrandada, ¿sí? Eran ese tipo de chicos que se creen más de lo que son. Y a mí no me gustan las personas agrandadas. Así que chocaba bastante con él, ¿sí? Pasaron 2 años cursando y seguíamos igual. ¿Sí? Era, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, feliz sábado, y hasta ahí llegaba. Hasta que nos tocó ir juntos en el grupo misionero, Misión Estudiantil del Plata, la MEP. Sí, es un grupo de teología que todos los sábados sale a hacer actividad misionera. Y a mí me tocaba liderar un grupo de 12 personas que íbamos a Rosario. Así que yo era la líder de toda esa línea, de todo ese grupo, y entre ellos estaba este chico. Entonces yo le decía al presidente que estaba en ese momento de la MEP, yo le decía, ¿por qué? Le digo, no había otro lugar donde mandarlo, tenés Santa Fe, Crespo, Diamante, ¿por qué a Rosario? Y bueno, Jim me dice, quedó así, dice, así que bueno, va a ser ahí. Bueno, está bien. Así que pasaron los sábados, nos levantábamos bien temprano, 5 de la mañana teníamos que salir, así que a mí me gustaba que estén ahí a las 5 de la mañana. Y bueno, llegaba a las 5 de la mañana, 5 y 5, 5 y 10, 5 y cuarto, y no llegaba, ¿no? Y pasó así varios sábados hasta que, bueno, empezó a llegar temprano, así que todo bien. Viajábamos y a mí me tocaba acompañar a los chicos a dar estudios bíblicos una vez cada chico, ¿no? Un sábado con uno, otro sábado con otro. Y a él lo dejé para lo último, para el último sábado antes de las vacaciones de julio. Entonces yo dije, listo, lo acompaño el último sábado antes de julio, después total tengo descanso y no los veo y listo, estoy tranquila. Así que ese último sábado lo acompañé a dar estudios bíblicos. Y me encontré con una realidad muy diferente a la que yo pensaba. Lo acompañé y él le daba estudios bíblicos a un montón de personas grandes, pero un montón de niños sordos, ¿sí? Que era re difícil llegar, porque él no sabía lenguaje de señas. Pero de una u otra forma lograba que los chicos le entendieran. Y veía que salía y que no se quedaba como yo pensaba en las casas mucho tiempo, sino que realmente trabajaba todo ese rato, ¿no? Que teníamos esas horas. Y mi visión cambió, ¿sí? Judas, y vamos a seguir con la historia, pero Judas, quizás los compañeros cuando lo vieron, dijeron, ¿por qué el maestro lo aceptó? Si se acercó con otra intención, ¿por qué lo aceptó? O quizás dijeron, este es el mejor evangelista que va a haber. Sin embargo, cuando lo fueron conociendo, se fueron dando cuenta de algunas cosas que no gustaban. Yo no sé hace cuánto que vos estás en la iglesia adventista. Ni siquiera sé hace cuánto que aceptaste a Cristo, porque estar en la iglesia adventista o bautizarme no es aceptar a Cristo siempre, ¿sí? Pero ¿hace cuánto que caminás con Dios? ¿Hace cuánto tiempo que tenés a Dios como amigo? Y en ese tiempo, sinceramente, ¿no ha habido cosas que te han molestado? ¿No ha habido personas que quizás decís, ¿por qué está acá? ¿No ha habido quizás situaciones que te han llevado a decir, ¿está bien que siga con Dios? Creo que todos tenemos en algún momento esa crisis espiritual, ¿no? Esa crisis de mirarnos a nosotros, mirar a Cristo, pero también mirar a mi prójimo. Y cuando miro a mi prójimo y veo cosas, digo, ¿por qué? ¿No? Nuestra iglesia es una iglesia joven dentro de todo, pero en estos pocos años que tiene la iglesia, sí, bueno, tiene miles de años, en estos pocos años hay muchas crisis que se han dado dentro de la iglesia. Y creo que en este momento estamos teniendo una crisis por el hecho de que estamos en el último tiempo. Y muchas veces miramos a la iglesia, miramos a los dirigentes, miramos a las personas, la junta, el pastor, quien sea, y pienso, ¿vale la pena? ¿Cuántos trabajan acá en la semana? Varios. ¿Cuántos trabajan de mañana? O sea, que se levantan temprano. Varios, ¿sí? ¿A qué hora se levantan, más o menos? 6, 5, 5, 4, de madrugada, ¿sí? Todos nos levantamos, o la mayoría de los que dijeron, nos levantamos temprano. Y el sábado también, ¿sí? Y el sábado también uno dice, bueno, el sábado podría descansar un poquito más. Y quizás sí, descansás un poco más, quizás no te levantás a las 4, a las 5 o a las 6, ¿sí? Te levantás 1 hora más tarde quizás de lo que te levantás siempre, o 2.
Pero uno dice, ¿vale la pena levantarse el sábado tan temprano? ¿Ir a la iglesia? ¿Participar? ¿Vale la pena cuando las cosas están de esta o esta manera? Y Judas tenía dudas y la demostró en este versículo. Vamos a leerlo. Juan capítulo 12, del versículo 1 en adelante. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Y entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas, Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Judas vio lo que hizo María y reaccionó. Le salió de adentro quién era verdaderamente. Dice, ¿por qué se desperdició esto? ¿Sí? Y Jesús estaba dejando que eso se haga. ¿A quién estaba cuestionando Judas? A Cristo mismo. Jesús decía, está bien, la estaba dejando. Si Jesús hubiese pensado que estaba mal lo que hacía María, lo hubiese frenado él. Pero Jesús la dejó. Y Judas, no aguantándose, dice, eso está mal. Ese perfume, ese dinero que se gastó, podría haberse dado a los pobres. Si en realidad, pónganlo en la bolsa y bueno, yo veo qué hago con ese dinero. Cuando nosotros nos vamos alejando de Dios, cuando empezamos a ver las cosas que no son como a nosotros nos gustaría, empezamos a cuestionar a Dios. No cuestionamos a la iglesia, no cuestionamos a los dirigentes, cuestionamos a Dios directamente. Y lo pongo de esta otra manera. Si Dios quiere que tal persona esté en un lugar, es porque Dios quiere. ¿Quién soy yo para ir y decirle al Señor, mira Señor, me parece que te estás equivocando? ¿Sí? Judas hizo esto. Volviendo al chico de la historia, ¿sí? Él también cuestionaba demasiado. Era muy inteligente. Sin embargo, en las materias le iba totalmente mal, ¿sí? No aprobaba casi las materias y cuando uno hablaba con él sabía realmente. Simplemente que como estaba enojado con el sistema, con los profes, con la facultad, con todo, no estudiaba y se perjudicaba él solo, ¿sí? Y él cuestionaba muchísimo. Tanto cuestionaba que quería hacer las cosas a su manera. Y lo empezó a hacer. Y en la facultad no se veía bien que alguien no estudiara. Sí, en la facultad de teología son bastante estrictos. Entonces, que alguien no estudie o que no esté con las normas, ¿sí? Entonces, se veía mal, ¿sí?, la actitud de él. Judas hacía lo mismo, Judas cuestionaba. Y yo les preguntaba a ustedes, ¿hace cuánto que caminan con Dios? Y si se miran dentro, ¿será que en algún momento hemos cuestionado al Señor por alguna decisión? ¿Será que en algún momento le hemos dicho al Señor, me parece que estás equivocado? Quizás no se lo dijimos hablando, quizás se lo dijimos con nuestra actitud, quizás se lo dijimos con un sábado que no fuimos a la iglesia, quizás se lo decimos cuando no vengo a sociedad de jóvenes, ¿sí? A veces se lo decimos de mucha manera las cosas, así como a las personas no necesito decirle a alguien, me caes mal, simplemente cuando está, me voy, no la saludo. Bueno, con Dios hacemos a veces lo mismo. Chico de mi historia, ¿sí? Siguió en la facultad, siguió yendo a hacer actividad misionera, pero fue alejándose cada vez más. Judas fue alejándose cada vez más del Señor. ¿Estaba en el grupo? Sí. ¿Pero era parte? No. Martín, que se llama mi ex compañero que les cuento, un día le tocó ir a dar una semana de oración al sur, a Caleta Olivia. Quedaron encantados con la semana de oración de él, sí, en el colegio, y le pidieron que regresara a fin de año a hacer la segunda semana de oración. Pasó el tiempo, pero en todo ese tiempo él en la facultad no estuvo bien. Y llegó el momento de dar la segunda semana de oración en el mes de noviembre, y él se fue. Pero la facultad ya había dicho que no.
y que no lo iba a hacer. Y él igualmente decidió ir y dar la semana de oración. Cuando llegó allá, que era el domingo y tenía que empezar el lunes, y acá quizá Gustavo me entienda, ¿sí? Llaman al director y le dicen, no puede dar la semana de oración. ¿Y saben lo que pasa cuando el día anterior te dicen que tu orador no va a dar la semana de oración? ¿Sí? Imagínense, o acá sí, un minuto antes de la predicación le llaman y dicen, no, el predicador no viene. Es complicado, ¿sí? Y más una semana de oración para los chicos de la escuela, ¿no? Así que le llaman y dicen no, y lo llaman a él y le dicen, mirá, volvete, porque habíamos dicho que vos no ibas a ir, por este y este motivo. A veces nos pasa eso, que creemos que podemos llegar hasta donde nosotros queremos de nuestra manera. Sin embargo, Dios no actúa así. Dios te hace los llamados antes. Cuando ve que la vasija se está rompiendo, te dice, mirá, acá hay algo que no está andando bien. Te llama la atención. Y a Judas se lo llamó. Le dijo, deja que María haga esto, porque lo hizo para mi sepultura. A los pobres siempre lo van a tener. Ni siquiera los mandó al frente, ni siquiera le dijo, vos lo estás haciendo porque querés robar. ¿Sí? Le dice, tranquilo, ¿sí? Deja que las cosas se hagan a mi manera. Pero Judas no quiso. Ustedes saben cómo sigue la historia de Judas. Va y dice, ¿qué me dan si yo lo entrego? ¿Qué gano? Y lo vendió al Señor ¿por cuánto? Por 30 monedas de plata, ¿sí? Y lo entregó al Señor. Y tomó su decisión. ¿Podría Judas haberse arrepentido? Sí. Pero no lo hizo. Él decidió seguir con eso. Martín decidió no volverse a la UAP. Decidió que no iba a hacer caso a lo que dijera el decano o las autoridades. No le dejaron dar la semana de oración. Esa noche, él decidió quitarse la vida. Y uno dice, ¿a tanto? Sí. Y esa noche él se quitó la vida. Toda la facultad quedó conmocionada. Cuando nos enteramos quedamos todos como, ¿qué pasó acá? ¿No? Cuando fue el sepelio, todos los estudiantes estábamos ahí. Incluso los que estábamos haciendo alguna residencia, viajamos para estar en ese momento. ¿Por qué llegó a esa decisión? ¿Por qué Judas llegó a la misma decisión? Porque a veces nos alejamos tanto de Dios. A veces hacemos las cosas tanto a nuestra manera. A veces queremos saber más que incluso el Señor mismo, que no nos damos cuenta que estamos tan lejos de Dios, que cuando pasa algo que me sacude, no tengo esperanza. No tengo dónde agarrarme, no tengo dónde aferrarme. Judas cuestionó demasiado la obra de Dios. Judas se alejó demasiado del Señor y tomó la misma decisión. Pero gracias a Dios que no tenemos que ser así. Volvamos a Jeremías. Jeremías dice, la vasija se echó a perder. ¿Sí? Y Jeremías ve hasta ahí y sigue. Y dice lo siguiente. Versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Adonai diciendo, ¿no podré hacer yo con ustedes como este alfarero o casa de Israel? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos, para arrancar, derribar, destruir. Pero si esos pueblos se convierten, dice, de su maldad contra la cual les hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. En un instante también hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieren los malos, dice, me arrepentiré, no los oiré y no les daré el bien que había determinado hacerles. Hay dos palabras que menciona ahí, sí, dos frases mejor dicho, dice en un instante. En un instante hablo en contra, en un instante te digo todo lo malo que te va a pasar si te alejás, pero si te arrepentís, listo, se terminó eso que yo pensaba. En un instante. Dios tan solo necesita un momento. Dios tan solo necesita ese momento de nuestra vida donde nos acerquemos a Él de corazón y le digamos, Señor, así está mi vida en este momento. Así. No puedo presentártela de otra manera.
Si está de esta forma, te pido que la cambies. Que como el alfarero puede agarrar el barro, volver a modelarlo y hacer una hermosa vasija, te pido que me agarres, me cambies, me transformes y hagas una hermosa obra de tus manos. ¿Dónde estás? Ya sé que estás sentado acá en la iglesia de Morón, sí, pero ¿dónde estás realmente? ¿Dónde estás vos con Dios? Y no le hablo solo a las personas, porque a veces pensamos, bueno, los jóvenes que andan ahí descarriados, que les gusta esto, aquello, ¿no? Y es cierto, hay un montón de cosas en los jóvenes que atraen. Pero vos como adulto también, ¿dónde estás? ¿Qué cosas quizás te están apartando del Señor? Puede ser el trabajo, como siempre se dice, una persona, las ocupaciones, pero también puede ser que vos mismo, tu carácter, te aparte de Dios. Puede ser que también tus cuestiones, ¿sí? Todo lo que vos decís, uy, me gusta más esto o aquello, o simplemente estoy en contra de todo como se hace en la iglesia. ¿Dónde estás con respecto a Dios? ¿Estás acá, sentado, alabando a Dios? ¿Venís a la iglesia para encontrarte con el Señor? ¿O será que venís porque, bueno, es sábado? Y siempre lo hice, y lo tengo que seguir haciendo, ¿no? O para encontrarme con alguien y saludar a esa persona. ¿Dónde estás con respecto a Dios? ¿Por qué te levantaste hoy? ¿Por qué te vestiste? ¿Por qué te pusiste la mejor ropa que tenías? ¿Por qué te acercaste a la iglesia? ¿Dónde estás? ¿Será que somos como esa vasija que se está echando a perder? ¿O será que somos esa vasija que vuelve a la mano del alfarero y deja que Él la transforme? ¿Tomaste ya tu decisión por Cristo? ¿Ya le dijiste a Dios, te entrego mi vida? ¿Qué estás esperando? Yo ayer le hacía una pregunta a los chicos en Eliada, que era la siguiente: ¿lo que te está alejando de Dios vale más que la sangre de Cristo que fue derramada? Eso que te aleja del Señor, eso que no te deja entregarte completamente, ¿tiene más valor que la sangre del Hijo de Dios? Porque Cristo no va a volver a morir otra vez. Si piensan que Jesús va a volver a la tierra, nacer como un bebé, vivir toda su vida y morir de nuevo, no va a pasar. Ya está, ya lo hizo. Y lo hizo y ya está, es una vez para siempre. Ya murió una vez y eso basta. La siguiente vez que lo veamos va a ser cuando vuelva. Y espero que sea en la segunda venida, que lo veamos. Y no que pase un milenio y recién ahí resucitemos. Cristo viene, hermanos. Y es cierto que hay muchas cosas que nos gustan y nos alejan del Señor y muchas cosas que podemos cuestionar. Sí, es cierto. Pero nada vale más que la sangre de Cristo. Dice Dios, en un instante, oh casa de Israel, en un instante puedo hacer de ustedes como hizo ese alfarero con la vasija. En un instante. No seamos como Judas. No nos alejemos tanto del Señor que parece que no tengamos esperanza. Seamos como Pedro, que sí, se equivocó. Negó a Cristo mal. ¿Sí? Incluso con maldiciones, dice la Biblia. Pero volvió al Señor llorando, se arrepintió y fue uno de los mejores apóstoles. Y fue el que se levantó y predicó. Hoy es el sábado misionero de la mujer. Yo sé que no prediqué el sermón del sábado misionero, no sé dónde está la directora de la mujer, pero yo leía, ¿no?, el sermón para este sábado y ahí hablaba de las mujeres, de la predicación, de cómo las mujeres también han ayudado. Y pensaba en lo siguiente: no solo las mujeres tienen que predicar, los hombres también, y los niños también. Y cuando Dios habla acerca de los misioneros, en el relato de la mujer samaritana, Él dice, todo hijo de Dios nace como un misionero del reino. Todo. Nacemos todos como misioneros. ¿Cómo está tu vida reflejando esa misión? No nos apartemos tanto del Señor que miremos solamente lo malo y nos centremos tan solo en lo que a mí me pasa, porque lo que a mí me pasa es subjetivo, sino que centrémonos en el porqué de la iglesia. Centrémonos en el porqué de lo que Dios nos pide.
Y Dios no te pide que te sientes y que estés sentado el sábado. Dios te pide que te levantes, que aceptes a Cristo y que prediques de Él. Este es el día que el Señor hizo para nuestra salvación. Hoy es el momento de aceptarlo. Un instante, hermanos. Tan solo un momento de oración es lo que Dios nos pide y que volvamos a consagrarnos a Él. Amén.